Estos muros no fueron creados para mantener gente fuera, en cambio se crearon para mantener algo muy peligroso dentro. Hoy descubrirás 7 muros construidos para encerrar fuerzas peligrosas, inestables o implacables. Número 7. Los muros del biodomo de Gardens Bay de Bay. En Singapur es conocido por su horizonte, pero justo al sur de Marina Bay se alza ante la vista un tipo de paisaje muy diferente. Curvo, brillante y completamente transparente. No se trata de edificios de oficinas ni centros comerciales, sino de muros de biodomo, las altas estructuras de cristal arqueadas que conforman el bosque nuboso y la cúpula floral de Gardens Bay de Bay. A diferencia de la mayoría de los muros que impiden el paso de la naturaleza, estos se construyeron para mantenerla dentro. El domo, de 58 metros de altura y 1,2 hectáreas de extensión, alberga una montaña viviente cubierta de orquídeas, helechos y plantas que suelen encontrarse en los brumosos bosques nubosos de América Central y del sur o del sudeste asiático. Su capa exterior es una pared de 4,500 paneles de doble acristalamiento, sostenidos por nervaduras de acero y una base de hormigón refrigerado. Cada panel no fue diseñado por motivos estéticos, sino para la contención. En el interior, el aire frío circula por conductos ocultos bajo las pasarelas, cascadas y boquillas nebulizadoras en medio de una nube cada 2 horas. Si el muro fallara, por ejemplo, debido a una grieta en el acristalamiento o a un mal calibrado, la humedad disminuiría y decenas de especies comenzarían a perecer. Este muro no protege a las personas de los elementos, sino a los elementos de las personas. No son solo invernaderos, sino biomas sellados. Son simulaciones autónomas de zonas ecológicas a miles de kilómetros de su origen. En un mundo que enfrenta cambios ambientales, los muros del biodomo de Singapur representan una defensa más silenciosa, no contra los enemigos, sino contra la entropía. Impiden que los frágiles y hermosos entornos se desvanezcan. Número 6. Los muros de contención de las estaciones de bombeo de Nueva Orleans, que contienen el agua de la ciudad. Nueva Orleans es famosa por su música, su gastronomía y, por supuesto, su resiliencia. Pero bajo la superficie del jazz y la celebración se esconde una ciudad en constante conflicto con su propia geografía. Gran parte de Nueva Orleans se encuentra bajo el nivel del mar, encajada entre el río Mississippi, el lago Pontchartrain y el Golfo de México. La lluvia no se drena de forma natural, sino que se acumula aquí. Y cuando llegan las tormentas, la ciudad no solo se inunda desde fuera, sino desde dentro. Por eso, una de las características más importantes de la infraestructura de la ciudad es una serie de muros contra inundaciones. No se trata solo de diques o bermas, sino de gruesos muros reforzados con hormigón construidos alrededor de las estaciones de bombeo de la ciudad. Estos muros están diseñados para mantener las aguas de las inundaciones de Nueva Orleans dentro del sistema de drenaje hasta que puedan ser bombeadas. Tomemos como ejemplo la estación de bombeo N-6, una de las más antiguas y grandes del sistema. Se encuentra junto al canal de la calle 17, un lugar que se hizo famoso durante el huracán Katrina. Alrededor de la estación se encuentra un sistema de muros de contención que asemeja a una fortaleza. Muros de hormigón de 4,5 metros de altura con pilotes de acero hincados a gran profundidad, formando una caja alrededor de la estación y su toma de agua conectada al canal. Este muro retiene el enorme volumen de escorrentía urbana que procesan las bombas, millones de galones por hora durante una tormenta. Si no existieran estos muros de contención, el agua acumulada simplemente se desbordaría hacia los barrios adyacentes. Los muros garantizan que, al drenar las calles, la escorrentía quede atrapada dentro del sistema. A diferencia de los diques diseñados para proteger los perímetros, estos muros de las estaciones de bombeo están orientados hacia el interior. Cada uno cuenta con puertos de acceso para mantenimiento de emergencia, y algunos incluso cuentan con compuertas automatizadas que pueden aislar segmentos si el flujo se vuelve inestable. En la mayoría de las ciudades, las aguas pluviales se drenan por gravedad, pero en Nueva Orleans, los muros nos recuerdan que, cuando el punto más bajo está dentro de la ciudad, hay que construir defensas para contener las aguas. Número 5. El muro de bioseguridad de Plum Island. Justo al noreste de Long Island, en Nueva York, se encuentra una isla que la mayoría de los estadounidenses nunca han visitado, pero que a casi todos les convendría conocer. Plum Island, un terreno ventoso de 340 hectáreas, propiedad del gobierno estadounidense, alberga una de las instalaciones de investigación biológica más seguras y secretas del hemisferio occidental, el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island. Y aunque no esté rodeado por las imponentes almenas de piedra de los castillos medievales, está rodeado por uno de los sistemas de contención más cruciales de la historia moderna, una muralla construida no para mantener a los enemigos fuera, sino para contener algo mucho más peligroso.
Fundado en 1954 durante la Guerra Fría, el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island fue establecido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como una defensa de primera línea contra las enfermedades animales foráneas. Su misión fundacional fue sencilla, pero vital: investigar, diagnosticar y desarrollar contramedidas para patógenos animales altamente contagiosos, en particular la fiebre aftosa, una de las enfermedades más infecciosas del ganado en el planeta. La fiebre aftosa es tan virulenta que una sola gota microscópica puede infectar rebaños enteros, paralizando los sistemas agrícolas y las cadenas alimentarias. Se puede propagar por el aire, la ropa, la tierra y las botas. Las consecuencias económicas y sociales de un brote podrían fácilmente superar los miles de millones de dólares en cuestión de semanas. Por ello, la estricta legislación estadounidense prohíbe la investigación con virus vivos de la fiebre aftosa en cualquier parte del continente. Se eligió Plum Island, rodeada de agua, porque, en caso de un escape, el propio océano serviría como barrera natural adicional. La isla entera es como una especie de penitenciaría, pero los reclusos son microscópicos y su liberación constituiría un desastre biológico. A lo largo de los años, Plum Island ha sido objeto de intensas teorías, rumores de programas secretos de guerra bacteriológica, el origen de la enfermedad de la IM o la aparición de criaturas mutantes en las costas cercanas. Y aunque estas teorías siguen siendo infundadas y no están documentadas, apuntan a una ansiedad cultural arraigada en algo muy real: el miedo a lo que podría suceder si el muro se derrumba. En 2001, tras los atentados del 11S, surgió la preocupación de que Plum Island pudiera ser un objetivo de bioterrorismo. El Departamento de Seguridad Nacional asumió las operaciones, reforzando aún más la seguridad. Irónicamente, esto hizo que la isla fuera más segura y, al mismo tiempo, más secreta. Es uno de los pocos lugares en Estados Unidos donde casi nadie puede visitarlo, fotografiarlo ni siquiera acercarse. En cierto modo, la historia de Plum Island trata sobre la confianza. Confianza en los sistemas, confianza en la ciencia y confianza en muros invisibles, pero que te protegen de todos modos. El peligro que conlleva no es solo académico. Si un patógeno como la fiebre aftosa traspasara los límites de contención, paralizaría la economía ganadera estadounidense. Podría provocar pánico, escasez de alimentos y una matanza masiva de animales a una escala nunca antes vista. El muro que rodea la isla Plum quizá no proyecte sombra, pero alberga en su interior algunas de las fuerzas más poderosas que la biología haya concebido jamás. Y sirve como una de las estructuras de contención más importantes del mundo. Numéro 4. La Biovala de Peerbrit. En las colinas de Surrey, Inglaterra, entre pastos y setos pulcros, se encuentra una instalación de la que pocos fuera del mundo de la virología han oído hablar, pero cuya existencia es crucial para la seguridad de la agricultura británica. Se trata del Instituto Peerbrite, un centro de investigación de renombre mundial en enfermedades animales. Al igual que Plum Island en Estados Unidos, Peerbrite se especializa en el estudio de enfermedades animales altamente contagiosas, especialmente la fiebre aftosa. El brote de fiebre aftosa de 2001 en el Reino Unido provocó el sacrificio de más de 6 millones de animales y costó al país miles de millones de dólares. Fue una crisis biológica de proporciones nacionales, y sus secuelas siguen vivas en la memoria de veterinarios, ganaderos y políticos. Esta instalación opera laboratorios de bioseguridad de nivel 4 y 3, entre los más seguros del mundo. Y dentro de estas salas, se estudian, secuencian y, en algunos casos, se comparan enfermedades como la peste porcina africana, el virus de la lengua azul y diversas cepas de fiebre aftosa con posibles vacunas. Pero para que el mundo exterior permanezca intacto, cada acción dentro debe llevarse a cabo bajo protocolos estratificados que aíslan eficazmente cualquier molécula de peligro. La valla perimetral es solo la línea de defensa más externa. Dentro de esto se encuentra una serie de barreras en cascada, laboratorios sellados con presión de aire negativa, lo que significa que el aire entra en la sala pero nunca sale, sistemas de extracción con filtros EPA, descontaminación ultravioleta, sistemas sellados de residuos, autoclaves y procedimientos de entrada a esclusas de aire. El personal debe usar trajes de contención corporales completos y someterse a descontaminación tanto al entrar como al salir de los espacios de trabajo. Incluso las aguas residuales se tratan químicamente y se esterilizan con calor antes de ser vertidas. El sistema de contención es tan sensible que incluso una falla microscópica en el protocolo puede provocar un desastre. De hecho, Peerbrite estuvo en el centro de una gran controversia en 2007 cuando una cepa del virus de la fiebre aftosa se filtró, no debido a una fuga en el laboratorio, sino a una fuga en una tubería entre el laboratorio y una empresa cercana productora de vacunas comerciales. El virus contaminó el suelo, lo que provocó un brote local, y ese incidente, aunque rápidamente contenido,
desencadenó una profunda reforma de su infraestructura de seguridad. Uno podría preguntarse, ¿por qué no simplemente dejar de estudiar estas enfermedades? Pero la realidad es bastante desalentadora. La fiebre aftosa y enfermedades similares cambian y evolucionan constantemente. Amenazan al ganado y a las industrias en Asia, África y Sudamérica, y sin instalaciones como esta, el mundo permanecería ciego ante estas mutaciones, los brotes y el riesgo cambiante. En otras palabras, el muro tiene que resistir, no solo a Gran Bretaña, sino a todo el suministro mundial de alimentos. Número 3. El muro alrededor de Goli Otak. En el mar Adriático se encuentra una isla que, a primera vista, parece cualquier otro afloramiento croata. Es rocosa, soleada y ventosa. Pero Goli Otak, literalmente traducido como Isla Desolada, arrastra consigo un legado de terror. A mediados del siglo XX, esta desolada isla sirvió como campo de prisioneros durante la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia y fue diseñada específicamente para albergar no a criminales, sino a delincuentes políticos. Más aún, estaba rodeada y delimitada por un muro que no era solo físico, sino psicológico, ideológico y brutalmente eficaz para reprimir creencias indeseadas. Goli Otak nunca figuró oficialmente en los mapas turísticos, y no existían registros públicos que detallaran sus operaciones durante su apogeo en las décadas de 1950 y 1960. El propósito principal de la prisión era reeducar a los presos políticos, la mayoría comunistas que habían mostrado simpatía por Stalin tras la ruptura entre Tito y Stalin en 1948. En aquella tensa partida de ajedrez político de principios de la Guerra Fría, la Yugoslavia de Josip Broz Tito se convirtió en una de las pocas naciones del bloque del Este que rechazó el control soviético directo. Cualquiera en Yugoslavia que discrepara, ya fuera abiertamente o en privado, era tildado de traidor y enviado a la isla. No hubo juicio, ni apelación, ni sentencia clara. Una vez que te enviaban allí, la persona era prácticamente borrada. Los reclusos solían quedar sin camisa bajo el sol o congelándose con la ropa hecha jirones. Pero lo que realmente la convertía en una fortaleza no era solo la geografía, sino el propio complejo penitenciario, rodeado por un alto muro perimetral de piedra y hormigón que seguía las crestas del terreno de la isla. El muro carecía de arquitectura, en realidad no la necesitaba. Su propósito era la contención y la intimidación psicológica. Pero más allá del muro físico se extendía una barrera aún más asfixiante, la ley de la traición forzada. Los reclusos debían delatarse entre sí, y las confesiones, verdaderas o no, se obtenían mediante interrogatorios implacables. En muchos casos, los presos políticos eran obligados a golpear a sus compañeros que se negaban a reformarse. El muro se extendía así hacia el interior, formando divisiones invisibles entre personas que, de otro modo, habrían resistido juntas. Escapar era prácticamente imposible. La isla estaba demasiado lejos del continente para nadar, y la costa impedía que las embarcaciones se acercaran sin ser detectadas. El muro cumplió su función. Nadie se fue sin ser destrozado o enterrado. Tras la caída de Yugoslavia en la década de 1990, Skoliótak fue abandonado. La naturaleza comenzó a recuperar esos muros agrietados y puertas oxidadas, y hoy en día el sitio recibe visitas ocasionales de turistas o historiadores, pero no existe ningún monumento oficial conmemorativo. El muro sigue en pie, erosionado y olvidado, pero su verdadera barrera perdura en los recuerdos no expresados de quienes una vez vivieron dentro de él. Número 2. La valla de Woomera en el corazón del desierto rojo de Australia se encuentra un lugar que parece desafiar la idea misma de apertura. La zona prohibida de Woomera, WPA. Se trata de una extensión de más de 122,000 kilómetros cuadrados, más grande que muchos países. Es un territorio que ha permanecido sellado, tanto parcial como totalmente, durante más de 70 años. Aunque no existe un solo muro de hormigón que lo rodee, la barrera de Woomera es real, impuesta e inquebrantable. De hecho, podría ser la zona de contención más grande del planeta jamás designada por una nación democrática. No se diseñó para mantener a la gente fuera, sino para guardar tecnología, escombros, materiales radiactivos y secretos en su interior. Establecido en 1947 como parte de un acuerdo militar conjunto entre el Reino Unido y Australia, el objetivo era crear un campo de pruebas de armas lejos de zonas pobladas, un lugar donde se pudieran desarrollar y disparar cohetes, misiles e incluso sistemas vectores con capacidad nuclear, sin escrutinio internacional. A diferencia de las prisiones o las centrales nucleares, el muro de Woomera no se construyó con piedra ni metal. Se trata de restricciones estratificadas que se superponen a jurisdicciones y una intensa vigilancia. Dentro de este límite, existen docenas de zonas de prueba más pequeñas,
cada una rodeada por sus propias vallas y perímetros de exclusión. Una de las más vigiladas es el sitio de pruebas del misil Blue Streak, cuyo sistema de cohetes británico fue abandonado hace décadas, pero aún está rodeado por una valla reforzada. Otros se mantienen bajo estricta vigilancia debido a las pruebas de aeronaves experimentales, drones o porque sirven como vertederos de componentes de misiles obsoletos o fallidos. Parte de ese material, especialmente los componentes utilizados en las primeras mezclas de combustible para cohetes y computadoras de guía, permanece sellado en contenedores metálicos o enterrado en la arena, demasiado peligroso o secreto para recuperarlo. Durante décadas, los australianos desconocían lo ocurrido en Woomera. El gobierno impuso una estricta censura, e incluso hoy, algunas partes del sitio están protegidas por ley. Se ha arrestado a periodistas incluso por intentar fotografiar el interior, y se ha rechazado repetidamente a activistas ambientales. El perímetro de Woomera no se construyó solo para asegurar un sitio, sino para asegurar un momento histórico, cuando las naciones buscaban el dominio mediante cohetes, secretismo y la ilusión de control. Woomera ha vuelto a estar activo, pero sus muros permanecen cerrados al exterior, no solo para contener los proyectos actuales, sino para aislar los fantasmas del pasado. Número 1. El muro de la zona de exclusión de Chernóbil. A la 1:23 de la mañana del 26 de abril de 1986, explotó el reactor N-4 de la central nuclear de Chernóbil. Fue un accidente industrial agravado por la arrogancia, el mal diseño y el error humano. En los segundos posteriores a la explosión, una columna de material radiactivo irrumpió en el cielo nocturno y comenzó a extenderse por Europa. Pero a medida que la lluvia radiactiva se expandía, las autoridades soviéticas se apresuraron a construir algo en el interior. Una zona de contención, una frontera, un muro. Ese muro finalmente se convirtió en la zona de exclusión de Chernóbil, una de las fronteras más singulares e inquietantes del planeta. Con un radio de aproximadamente 30 kilómetros alrededor del emplazamiento del reactor, esta zona constituye el perímetro de facto que separa el área de contención del resto del mundo. Inmediatamente después de la explosión, las fuerzas soviéticas se movilizaron rápidamente para evacuar la cercana ciudad de Pripyat, la otrora próspera ciudad modelo construida para los trabajadores nucleares y sus familias. Pero el muro no era estático. Se expandía y contraía con el tiempo a medida que se cartografiaba y comprendía mejor la contaminación radiactiva. Las partículas de cesio-137, estroncio-90 y plutonio se asentaron de forma desigual en la región, lo que hizo que algunas zonas dentro del radio de 30 kilómetros fueran relativamente seguras. Sin embargo, el muro ha fallado de forma sutil. En pocos años, las plantas comenzaron a reaparecer, luego los animales y, finalmente, los humanos. No officiellement, sino ilegalement. Conocidos como autoasentados, un pequeño número de ancianos residentes regresaron a las aldeas abandonadas en la década de 1990, viviendo sin electricidad ni agua corriente. El muro de Chernóbil, por lo tanto, tiene múltiples capas. Está el muro exterior de la zona de exclusión, el muro interior de controles y vallas, y el muro psicológico del miedo y el tabú. Y el muro más profundo de todos, el enorme sarcófago construido no para enterrar a los muertos, sino para atrapar la fuerza invisible que los mató. La zona puede parecer un espacio abierto desde arriba, pero su verdadero límite reside en la energía invisible que persiste. Es un muro insalvable, inapreciable y fácilmente desmantelado.